La historia del México del siglo XIX fue una llena de guerra, precariedad y crisis económica. La guerra de independencia, que a los ideales debió durar unos días, a lo mucho un mes, duró 11 años. Tras la independencia y fundación del primer imperio mexicano de la mano de Agustín Iturbide, se tenía en los planes a convertir a México en la próxima gran potencia de América, ya que, como lo había calificado Alexander von Humboldt, al ser la Nueva España la financiadora de 3/4 partes de la economía del Imperio Español, 3 siglos, México tenía todo para ser el país más grande del mundo, siendo la zona más rica los territorios del sur del río Gila y Bravo hasta la remota Costa Rica. Sin embargo, la guerra había dejado 1 millón de muertos, infraestructura en minas, empresas, campos y ciudades destruidas. La emancipación de la corona española dejó al país sin dinero reconocido internacionalmente, una nación quebrada, así como señores de la guerra que se negaban a dejar las armas, señores que se volvieron los verdaderos gobernantes de sus respectivos estados, municipios y localidades. Cuenta Iturbide que tomó el mando como emperador para evitar la anarquía, pues los militares y los caciques reconocían al emperador como el único gobernante de la Unión, al haber logrado sin disparar casi una sola bala por el diálogo la independencia. Sin embargo, la rebelión de Antonio López de Santa Anna en la revolución de Casamata de 1822 a 1823, que demandaba más autonomía de las provincias, terminó causando como consecuencia la abdicación y el exilio del emperador, al no querer iniciar una nueva guerra civil, creyendo en su inexperiencia política que al entregarle el poder a sus opositores, estos podrían resolver de mejor manera los problemas del país. Esta decisión generó un vacío de poder reconocido, lo que provocó irónicamente el estallido de la Guerra Civil Mexicana. Esta guerra se caracterizó por golpes de estado con presidentes que duraban meses, semanas o incluso días, gobiernos y planes intencionados que no llegaron a nada, rebeliones separatistas, luchas entre liberales, conservadores, republicanos, federalistas, centralistas, imperialistas, masones, católicos y protestantes, así como una serie de intervenciones extranjeras, la independencia de Centroamérica en 1823, la guerra de reconquista de México de 1821 a 1829 por España, la guerra de independencia de Texas de 1835 a 1836 por parte de Estados Unidos, la guerra de los pasteles de 1838 a 1839 por parte de Francia, la guerra de Río Grande de 1840 y la expedición Mir de 1843 por parte de Texas. En ese escenario, el presidente Antonio López de Santa Anna intentó mediar en la guerra civil, tomando unas 10 veces la presidencia bajo el apoyo de diferentes bandos de la guerra, pero no funcionó. Al final, la guerra acabaría tras la guerra México-Estados Unidos de 1836 a 1848, en la que el ejército estadounidense invadió México bajo la orden del presidente James K. Polk. El ejército estadounidense, en su mayoría compuesto por reclutas, logró derrotar a todos los ejércitos y facciones de México, que incluso en la propia guerra se boicotearon en batallas importantes, pues México, teniendo más posibilidades de rechazar y derrotar a los Estados Unidos como Canadá en la guerra anglo-estadounidense de 1812 a 1815, no pudo hacerlo debido a las traiciones constantes durante la guerra. Traiciones en las batallas de Monterrey al rendir la ciudad tras haber derrotado a los estadounidenses, el desembarco de Veracruz tras no dar fuerzas de apoyo a pesar de saber la intención del desembarco de hace mucho tiempo, la batalla de Cerro Gordo tras algunos generales no seguir las órdenes que se les había dado, la batalla de Molino del Rey a las puertas de Ciudad de México al ser 3 ejércitos mexicanos contra uno, y el hecho de que solamente uno de estos ejércitos peleara mientras que los otros 2 se negaran a luchar, así como el Brindis del Desierto, cuando el Partido Liberal le pidió al general estadounidense Wilfred Scott que se anexara México a los Estados Unidos, pues a su visión México era un país fallido y ya no tenía futuro. Todo esto sin contar la guerra entre Zacatecas y Aguascalientes, terceras independencias de Tabasco y Yucatán, así como el apoyo de los altacalifornianos a la invasión estadounidense. Todo esto acabó con el Tratado Guadalupe Hidalgo, en el que México perdió y tuvo que ceder más de la mitad de su territorio, cosa que terminó también de manera indirecta con la guerra civil, con las facciones de los liberales y conservadores sobreviviendo a la guerra. Al final de la guerra civil mexicana vino la posguerra.
Durante este periodo, la guerra civil fue sustituida por la guerra de castas de 1847 a 1901, provocada por los mayas oprimidos durante la tercera independencia de Yucatán, lo que posteriormente tuvo un giro inesperado, pasando de ser un movimiento social a uno religioso. Esta guerra duró demasiado debido a que el Imperio Británico, con la intención de forzar a México a ceder territorios a la Honduras británicas, actual Belice, estuvo financiando esta guerra. La guerra filibustera de 1852 a 1859, causada por filibusteros estadounidenses y franceses que buscaban independizar los estados de Sonora y Baja California. Todo esto llevó a que los liberales y los conservadores a poner nuevamente en la presidencia a Antonio López de Santana por 11ª ocasión. La intención era formar un país unificado, fuerte y próspero. En su lugar fue una dictadura conservadora con represiones a los liberales, entre ellos Benito Juárez, el maestro de Porfirio Díaz. Ambos tenían el sueño de un México libre de guerra y la autoflagelación. Tras la venta de la Mesilla en 1859, una venta forzada por los estadounidenses a Santana con el fin de construir un ferrocarril para conectar los océanos Pacífico y Atlántico, fue vendida a los Estados Unidos bajo amenaza de una segunda guerra mexicano-estadounidense. Antonio López de Santa Anna, queriendo salvar al país, prefirió vender. Los liberales vieron en esto una oportunidad para aprovechar el descontento político y en 1854 promulgaron el Plan de Ayutla, lo que desencadenó la revolución del mismo nombre, en la cual al igual que Santana había hecho con Iturbide hace 32 años atrás, Santana fue exiliado para no volver al escenario político, por lo que esto provocó el ascenso repentino del Partido Liberal al poder y provocó diferencias entre ellos mismos, que los conservadores, aprovechando el momento, usaron como excusa las leyes de reforma respaldadas por el presidente Benito Juárez y apoyadas por el presidente Ignacio Comonfort, destacando el coraje de la Iglesia Católica. La familia accionó a mismo para obligarlo a que le pusiera las leyes de reforma, lo cual provocó que traicionara a los liberales y se hiciera un autogolpe de estado para que los conservadores tomaran el poder. Este hecho desencadenó posteriormente la guerra de reforma, que duraría de 1857 a 1861, así como también provocó el escenario perfecto para la invasión tejana a Tamaulipas por disputas territoriales. Esto debido a que Tamaulipas se negaba a reconocer el Tratado de Guadalupe Hidalgo. De hecho, desencadenó las llamadas guerras de Cortina, donde el gobernador del estado de Tamaulipas, Juan Nepomuceno Cortina, invadió y saqueó el sureste de Texas y volvió a apoderarse de este territorio perdido en el tratado. Ambas guerras acabaron con la victoria de los liberales ante los conservadores y la alianza de Benito Juárez con el presidente estadounidense Abraham Lincoln, forzando Juárez a Cortina a abandonar Texas y así como reconocer el Tratado de Guadalupe Hidalgo, desapareciendo en el momento toda posibilidad de que Tamaulipas recuperara esos territorios. Con el exilio de los principales conservadores a Francia y con la muerte de los principales generales liberales cercanos a Benito Juárez, Juárez se tuvo que apoyar en su fiel amigo y discípulo Porfirio Díaz, así como del renegado tejano promexicano Ignacio Zaragoza, para hacerle frente nuevamente a los conservadores, los cuales, bajo una alianza con Francia, Inglaterra, España, Bélgica, Austria, así como la Unión de los Estados Confederados, los mercenarios polacos, egipcios y otomanos, los cuales intentaron imponer un emperador europeo al trono mexicano para sustituir la presidencia republicana de Juárez, iniciando la segunda intervención francesa de 1862 a 1867 o la segunda guerra de reforma. Para mí, pues claramente como se ve, es prácticamente una continuación de la guerra de reforma, y para los conservadores se habían buscado el apoyo de Francia mucho antes, lo habían buscado desde 1860. A la guerra contra Europa le siguió la guerra ideológica y bélica entre Benito Juárez y Porfirio Díaz, por lo que durante la llamada República Restaurada y el Partido Liberal logró consolidarse como partido hegemónico. Ejemplo de esto es la Revolución Antijuarista de 1868 a 1870, una sublevación nacional liderada por los remanentes conservadores que fracasó. Ambos, Porfirio Díaz y Benito Juárez, alumno y maestro, son ahora los dos hombres más poderosos de México. Sin embargo, las ideas diferentes de cada uno, sus planes de llevar a México a la modernidad diferían uno del otro. Juárez, al haber derrotado a todos los rivales posibles a su gobierno, decide radicalizarse y exige el abandono de las costumbres tradicionales de los indígenas, le expropia tierras e instaura un régimen autoritario. Cualquier opositor a su gobierno
es considerada enemiga de este, posteriormente es asesinado. Por otro lado, Porfirio Díaz busca un desarrollo moderno y gradual, proponiendo la conciliación de ideas de todas las facciones del país, la pacificación del Estado, presidencias largas y no de corta duración, institucionalización del apartado gubernamental, acabar con la delincuencia y los señores de la guerra, la institucionalización del ejército, la reconciliación con la Iglesia Católica y la apertura comercial, así como la construcción del mercado nacional interno, pues este no existía. La negativa de Juárez a este plan llevó a ambos a disputarse la presidencia. Al Juárez ganar por fraude electoral contra Porfirio Díaz en las elecciones de 1871, provocó que Porfirio Díaz se sublevara bajo la bandera de la no reelección de la Revolución de la Noria de 1831, la cual fue cancelada tras la muerte de Juárez por un infarto y tras las continuas derrotas que recibió el ejército porfirista ante el ejército juarista, por lo que decide firmar la paz con el presidente interino Sebastián Lerdo de Tejada. Durante la administración de Lerdo, el país se tambaleó. La guerra de los religioneros de 1873 a 1876 se dio tras Lerdo haber reformado las leyes de reforma para buscar difundir el protestantismo como la nueva religión oficial de México, prohibiendo el culto católico al público, y la fallida represión de esta insurrección provocó que la indignación del pueblo. Porfirio Díaz se postuló nuevamente como candidato presidencial y siendo apoyado por los liberales moderados, así como por los otros bandos opositores ya debilitados. Tras ganar Lerdo de Tejada por otro fraude electoral, Porfirio Díaz decide apoyar a la religionera y aceptar las inconformidades del pueblo hacia Lerdo de Tejada para desencadenar lo que se llamaría la Revolución de Tuxtepec, en la cual se desconocía a Lerdo como presidente, obligándolo a renunciar y hacer reelecciones. Porfirio Díaz logró ganar la presidencia como candidato único y logra un acuerdo con los religioneros, acabando con la guerra, restaurando la tolerancia religiosa al culto católico, dándoles la oportunidad de volver a utilizar sus antiguas propiedades, pero con caridad de préstamo y renta. Pues la Iglesia Católica, si bien nuevamente volvería a disponer de estos edificios prácticamente ya eran del Estado. Esta situación se contrapuso con la Revolución de Iglesias, la cual había iniciado unos meses atrás, antes de Díaz, en la cual el general Iglesias apoyaba el hecho de que Lerdo ya no estaría en el poder. Sin embargo, se opuso a que Porfirio Díaz gobernara, por lo que al final Porfirio Díaz terminó derrotando al general Iglesias y fue obligado a exiliarse en los Estados Unidos, de manera que para este momento ya no había ningún opositor en el país y Porfirio Díaz ya podía gobernar.